En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y encontraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y le dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que a través de tu Espíritu seas tú quien esté hoy hablando tu palabra, que seas tú quien esté compartiendo con mis hermanos, Señor, y que ese espíritu de entendimiento, Señor, y sabiduría para poder comprender, Señor, tu Escritura sea impartido únicamente por ti, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quite toda distracción, que seas tú quien guíe esta exposición de tu santo Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es así como el Señor, ¿sí? Acá empieza a dar instrucciones precisas en esa noche, ¿sí? ¿Cómo es? De lo que estaba por hacer, de lo que iba a pasar, ¿sí? Así como la Pascua, ¿sí? Era un evento tan significativo e importante que Dios colocó el comienzo del calendario hebreo para que siempre lo recordara, ¿sí? Era al comienzo de ese calendario que ellos comenzaban como nación, ¿sí? Esta etapa del Señor era la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto se celebraba el día jueves 14 de Nisan en el calendario judío. Ese era el día que el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Era una fiesta anual, ¿sí? Que el pueblo recordaba cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y eso fue hace 1500 años atrás, ¿sí? En que Dios había enviado a Moisés, ¿sí? Para que hablara con el faraón y que le dijera que liberara a su pueblo, y el faraón se negó. Entonces
producto de eso es que vienen 10 plagas a Egipto. Y siendo la última de estas plagas, ¿sí?, la muerte de los primogénitos. La más terrible de todas era esta, la muerte de los primogénitos. Y en Romanos 6:23 dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, lo cierto es que realmente todos merecemos morir por nuestros pecados, pero Dios, que es 3 veces santo y justo, pero que también a la vez es bueno y misericordioso, proveyó a esta nación, a la nación de Israel, un escape, un refugio, y les dio indicaciones precisas, ¿sí?, que están en Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 13, de cómo debían preparar el cordero, cómo debían sacrificarlo, y con su sangre, ¿sí?, debían pintar los dinteles de sus puertas como señal de que de esta manera esas personas que habitaban en ese lugar habían creído en ese medio de salvación que el Señor había provisto. De esa manera el ángel de la muerte pasaría por encima de las puertas, pasaría por alto. Y eso es la Pascua, eso es lo que celebraban, pasar de largo, pasar por encima, pasar por alto la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios pasó de largo en aquellas casas en que las personas decidieron creer y refugiarse por fe en el sacrificio de un cordero inocente. Entonces, el Señor Jesús lo que iba a hacer esa noche, iba a mostrar a sus discípulos cómo esa primera celebración de la Pascua que realizó Moisés, ¿sí?, iba a ser nada más que la sombra de lo que iba a venir. Hasta ese momento, la palabra relataba que Cristo iba a ser, y que Cristo, toda la palabra relataba lo que Cristo iba a hacer en ese momento, que iba a cambiar de una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, en este texto podemos llegar a dividirlo en 3 partes. La primera de ellas, que van en los versículos del 12 al 16, que son las indicaciones para la celebración de la Pascua. La segunda parte, del 17 al 21, Jesús anuncia la traición de Judas. Y en la última parte, versículos 22 a 25, el Señor iba a hablar de la nueva Pascua, ¿sí? Entonces, en el versículo 12, en esta primera parte, vamos a leer del 12 al 16, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sacrificaban el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? Donde he de comer la Pascua, el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí para nosotros. Y ellos fueron y encontraron todos tal cual él les había dicho, ¿sí? Entonces, vemos acá que en esta época, ¿sí?, si vamos al principio de Marcos, ahí en el 14, versículo 1, podemos ver que 2 días después de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y ellos tenían pensado, decían, no hacerlo, que no lo iban a hacer durante la fiesta de la Pascua para que no se genere ese alboroto en el pueblo, ya que había muchas personas que lo seguían al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos estaban preocupados a ver cómo iban a hacer, y tenía ya un pedido de captura a Jesucristo, cómo iban a hacer para poder juntarse esas 13 personas sin que los vieran y poder celebrar la Pascua.
Entonces, ellos no querían llamar la atención, ¿sí? Y no querían poner en peligro la vida de Jesús, y ellos todavía no conocían algo que sí Jesús conocía, que ya Judas lo había delatado, que ya Judas había hablado. Entonces, pero Jesús, sabiendo y controlando todo esto, ¿sí? Y por eso envía a dos de sus discípulos, que si ven ahí en Lucas 22:8, yo ya lo vi, así que habla de Pedro y de Juan, ¿sí? Los envía a ellos dos con indicaciones precisas, de la misma manera que se celebró en el Éxodo. El cordero se preparó, el cordero para comerlo y para que sea que el ángel de la muerte pasara de largo, la ira de Dios no tocara a esas casas. Él de manera precisa dio indicaciones a sus discípulos, ¿sí? Y ahí más adelante también vemos que en el 14 dice, y a continuación del 13, perdón, que llevar un cántaro de agua, seguirle. No era común que los hombres cargaran los cántaros de agua, esa era una tarea que la hacían la mujer, y por eso es que sus indicaciones eran precisas y muy fáciles de seguir, ¿sí? Apenas llegaron Pedro y Juan a la ciudad, vieron las personas que cargaban, el Señor, el hombre que cargaba el cántaro del agua, y lo siguieron, ¿sí? Y ahí ellos fueron, dice en el 16 ya, fueron sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron todo tal cual les había dicho Jesucristo, ¿sí? Entonces podemos ver la omnisciencia de nuestro Señor, que tampoco era la primera vez que Él mostraba ese atributo, ¿no? Después, en la segunda parte, cuando habla de que había un traidor entre ellos, ¿sí? Continuando ahí a partir del versículo 17, dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, ¿sí? Si vamos a Juan, capítulo 13, versículo 21, ¿sí? Podemos ver que Jesús se conmovió cuando iba a decir las palabras esta que Jesús dijo que uno de ustedes me va a traicionar, uno de vosotros me va a traicionar. Y él la verdad se conmovió, estaba afligido, tenía un dolor muy fuerte, la traducción es como si temblase, ¿sí? De la angustia y de la conmoción que le causaba tener que dar esa noticia. Y el acto siguiente de cada uno de los discípulos no fue mirar al de al lado, al otro apóstol, al otro discípulo que tenía al lado, decir, seguramente fue fue Pedro, seguramente Juan. No, cada uno se empezó a analizar, y sabiendo su naturaleza pecadora, cada uno empezó a preguntarse si no era uno. Por más que uno amaba al Señor, ¿sí? Si realmente no era uno que había fallado. ¿Y cuántas veces este tipo de razonamiento, este tipo de pensamiento nos va a ayudar, hermano, y nos ayuda a no apartarnos de los caminos del Señor, a mantenernos humildes, sencillos y reconocer que somos pecadores, reconocer justamente la otra vez en la prédica que trajo, en la palabra que trajo el pastor Jorge Díaz, nombraba una reflexión del hermano Paul Washer,
y decía que la debilidad me hizo depender de Él. Si nosotros todo el tiempo recurriésemos, ya pensásemos en que de verdad somos débiles, entendiésemos que Él es el que nos fortalece, no nos sentiríamos tan seguros de todas las cosas que hagamos, o por lo menos intentaríamos reflexionar un poquito más, que nos ayudaría a no apartarnos de nuestros caminos, a dejar de lado el orgullo y ese egocentrismo que naturalmente brota, hermanos. Naturalmente brota. En los versículos 19 y 20, entonces, dice, ellos comenzaron a entristecerse y a preguntar, cada uno seré yo, el otro seré yo, y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. ¿Sí? Él estaba hablando acá, hermanos, no solamente de una cercanía, porque las costumbres eran poner frutos secos, ¿sí?, en unos platos con salsa para poder mojar el pan, ¿sí?, y compartían entre 3 y 4 personas que estaban cercanos. Entonces, lo que solían, él no solamente estaba hablando de que Judas estaba cercano en esa mesa, sino que lo más triste, y era lo que lo conmovía, de que había una cercanía, ¿sí?, de que se refería a que él no solo lo conocía al Señor, sino que había probado del poder, deidad, sabiduría y carácter de Jesús. La traición de Judas, ¿sí?, estaba considerada en el decreto soberano de Dios, pero la verdad es que nosotros no somos títeres del decreto divino, ¿sí? Cada uno de nosotros somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos en cada momento. Nosotros realmente decidimos qué queremos hacer, no somos títeres ni de Dios ni del diablo, y en este caso Judas tampoco era, porque muchas veces se dice de que Judas fue, o cuando puso el pan en la boca Jesús, que dijo, el que me va a traicionar está sentado a la mesa, y mojó el pan, lo entregó, y dice que el diablo entró en él. Es como si el Señor, ¿sí?, hubiese permitido que entrara el demonio en él. Y acá se puede apreciar de que esto era una decisión, ¿sí?, que ya Judas había tomado, ya Judas había pensado en esto, porque verdaderamente él no amaba al Señor. Él lo que estaba buscando es un fin en sí mismo. Él seguía, ¿sí?, al Señor por conveniencia, no por amor. Y entonces ya había, viendo que el Señor varias veces había hablado de su muerte, y pensando de que verdaderamente se terminaba su esperanza, ¿sí?, él decide traicionarlo. Y por eso en el versículo dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Como decíamos hoy al principio, ¿sí?, del capítulo 14, en los versículos 1 y 2 que leímos, los escribas, ¿sí?, los fariseos, tenían un plan y era matarlo, ¿sí?, al final de la Pascua. Pero como los planes del Señor se cumplen y son perfectos, surgió algo, apareció Judas, ¿sí? Y entonces ya estaba dicho en la palabra de Dios que la muerte del Cordero iba a ser en la Pascua. El Cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado, iba a ser entregado en la Pascua. Entonces lo que hizo Judas fue acelerar los planes, cambiar los planes que tenían, ¿sí?,
que tenían los escribas y fariseos para cumplirse el plan de Dios, ya que ningún hombre puede frustrar los planes de Dios. Y esto estaba escrito, que Jesús iba a ser el Cordero Santo e iba a ser entregado durante la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por la traición de Judas, ¿sí?, como le decía, esto se aceleró, ¿sí? En el Evangelio de Juan dice, en Juan 13, 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces Judas salió del aposento y avisó a los fariseos que el momento había llegado, siendo su tradición, como hablaba recién, lo que pone el movimiento, la trama para acabar con Jesús, pero al hacerlo, Judas estaba cumpliendo, sin saberlo, el decreto soberano de Dios con respecto a la muerte del Hijo. Pero al hacerlo, él estaba actuando voluntariamente bajo su propia responsabilidad. ¿Y saben por qué? Por lo que le decían, él no amaba al Señor. Él no amaba al Señor. Él fue responsable, ¿sí?, de lo que hizo, de la decisión que tomó. Y por eso después dice, ay de aquel hombre en el versículo 21. ¿Sí? Jesús está enseñando acá también a los discípulos que cada uno es responsable de las acciones. Y también nos enseña que la muerte no es el fin de la existencia humana. ¿Sí? Como dice en Hebreos 9, 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero es aquí, es en este momento donde entra el juego el significado, ¿sí?, de la primera Pascua que celebraron en Egipto. La noche antes de su celebración, Dios, en su inmensa misericordia, había provisto un escape para perdonar los pecados y mantener intacta su justicia. Y ahí podemos entrar en la última parte, ¿sí?, en la última parte de la nueva Pascua. Y antes, en el pueblo judío, se seguía un orden. La cena pascual, por eso tenía un orden, ¿sí? Hasta el día de hoy los judíos la celebran de esa manera, ¿sí?, en el cual hay 4 copas de vino. Primero se bebe una copa de vino tinto, todas están diluidas. Y esta primera copa les introduce en la celebración. Luego se lavan el lavado ceremonial de las manos, simbolizando la necesidad de la limpieza moral y espiritual. Tercero, se comen las hierbas amargas como simbolismo de la esclavitud de Egipto. En cuarto orden se bebe la segunda copa, mientras el cabeza, la persona que es responsable en la familia, empieza a contar lo que simbolizaba lo que estaban haciendo, lo que simbolizaban los alimentos, las hierbas amargas, ¿sí? Entonces, y el dolor que significaba esto. Luego continuaban cantando el Ayel, que se recitaban los salmos del 103 al 118. Los primeros 12 cantaban, ¿sí? Después se sacaba el cordero y el responsable de la familia distribuía cada uno de los pedazos con el pan sin levadura. Se bebía la tercera copa de vino
que está relacionada, solo se tomaba para comer con la comida y con los panes sin levaduras y las hierbas amargas, cuyos alimentos servían para rememorar la salida de Egipto. Y por último, al final de la celebración, se bebía una cuarta copa de vino, ¿sí?, para finalizar con esta celebración. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los evangelios, ¿sí?, y ahora vamos a volver a eso, la copa que tomó el Señor Jesucristo, la última copa, fue la tercera. Y acá Jesús cambia por completo el significado de estos elementos. En el versículo 22 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y dice en Lucas 22, 19, otro de los evangelios dice, tomó el pan y dio gracia, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros haced dado. Haced esto, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ya la memoria no era de la salida en Egipto, ¿sí? Ya Jesús no estaba contando este nuevo pacto, ¿sí? No estaba hablando de la Pascua vieja, sino estaba introduciendo una nueva celebración, la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, dice. Y en el 23 dice, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y acá vamos a hoy lo que explicaba Alejo, ¿sí? Justo yo traía en mi palabra que los pactos en el Antiguo Testamento se celebraban de la manera que el pastor hoy comentaba, que es partir un animal por la mitad y las partes que se comprometían a cumplir, ¿sí?, sellaban el pacto pasando por el medio del animal. Y esto es lo que Jesús estaba hablando. Él introducía un pacto de manera unilateral a través de su sangre por el cual se restablecía la relación con Dios. El cuerpo de Jesús fue partido por la mitad en la cruz del Calvario, sellando ese nuevo pacto, ¿sí? Y como resultado de ese sacrificio, entró en vigencia el nuevo pacto entre nosotros y Dios, una nueva manera en la que nos relacionamos con Dios. No hay otra forma de relacionarnos, hoy lo decía Luis también, si no es a través del Señor, sino es a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra relación con el Señor es a través de Cristo. Nuestra relación con Dios, el velo fue rasgado, también decía hoy, ¿sí? Y a través de Cristo es que nosotros podemos tener esa relación con el Señor. Si no es por Cristo, por medio de la fe, como el sacrificio sustitutivo provisto por Dios mismo para el perdón de los pecados, no es de ninguna manera. Solo a través de Cristo nosotros podemos tener ese vínculo, esa relación con el Señor. Y de igual manera que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, las indicaciones para la cena era necesario. Fíjense que acá ninguno de los evangelios que habla de la cena del Señor hablaban de comer el cordero. Si vamos a Lucas, Juan, ni siquiera en Corintios, cuando Pablo habla, no hablaba. No se comieron el cordero, no hablaban del cordero. No estaba el cordero
puesto en la mesa porque el Cordero estaba sentado en la mesa. Las indicaciones era necesario comer el Cordero, ¿sí? Y por medio de la sangre de Cristo, Él daba un medio de liberación y salvación a través del sacrificio de su Hijo. Como podemos ver en Isaías 53, capítulos del 4 al 7, versículos del 4 al 7, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Nosotros comemos y bebemos para recordar que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Lo que hoy decía al principio, que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado por nosotros. Ahí está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Él es nuestra Pascua. La Pascua era una fiesta religiosa, ¿sí? Y acá nos deja un par de enseñanzas, pero también era una fiesta familiar. Y fíjense que en ese momento, ¿sí?, en el cual estaban celebrando la Pascua, cada uno de los discípulos estaba solo, seguramente sus familias estaban en sus hogares. Se decía que en aquel momento por Jerusalén había más o menos 2 millones de personas por la celebración de la Pascua. Era un motivo en que la familia se juntaba, así como la Navidad, ¿sí? Hoy lo decimos acá. La celebración de la Pascua se juntaba. Entonces, Jesús lo que estaba mostrando es que a partir de esto se crea una nueva familia, ¿sí? Porque Él estaba con todos sus discípulos, ya para ese momento estaba con los 11 discípulos. Y se crea una nueva familia de la cual hablamos siempre, hermanos, acá cuando nos paramos, ¿sí? Y no solamente lo hablamos, sino que lo vemos y lo sentimos de esa manera. La familia de la fe, hermanos. Esa es la familia que se crea hoy, ese vínculo espiritual que ni siquiera la muerte puede destruir. Es por eso que la Santa Cena realmente no se puede tomar de manera individual, desconectado de la iglesia local. Sí o sí debemos congregarnos para tomar esa Santa Cena y para recordar, ¿sí?, ese sufrimiento, ¿sí?, ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados, ese paso de la ira del Señor para que recayera por completo en la persona de Jesucristo. La Santa Cena, si bien nos recuerda que si bien la salvación es individual, ¿sí?, nosotros como cristianos ya no podemos seguir viviendo de manera individualista, sino que todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia, ¿sí? Ahí en el versículo 25 de Marcos,
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Acá podemos ver, si vamos ahí en el 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hoy justamente nombraba el orden de la cena, ¿sí? Porque la cuarta copa no se había tocado. Y él dice que el fruto de la vid no lo beberé más hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, ¿sí? Si nosotros vamos a Mateo 26, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros hoy tenemos una promesa, hermanos, ¿sí? De que en Cristo ya no hay condenación, que nuestra Pascua es Cristo y que ese Cordero Santo ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, así que es el momento de realmente creer y actuar conforme a lo que creemos, ¿sí? Estar dispuesto a seguirlo. Hoy hablaba de dejar nuestros propios deseos, ¿sí? Dejar nuestros pensamientos de lado para seguirle al Señor. Es necesario, hermanos, que pongamos nuestra mirada en Cristo y nuestra fe en el Cordero, ¿sí? Que ya fue sacrificado de una vez y para siempre. Pueblos suyos somos, dice su palabra. Cristo, hermano, fue a la cruz como el Cordero Pascual para pagar nuestros pecados, ¿sí? Pero, hermanos, para lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, los judíos, era necesario comerse el Cordero, ¿sí? Y puede ser que ese comerse el Cordero es creer en el Cordero. Hay muchos que pueden haber probado, ¿sí? Hay muchos que pueden haber visto, pero comerse el Cordero es necesario que nosotros lo hagamos a través de creer en Él y de tener una relación con nuestro Señor. De que de verdad nosotros podamos creer en el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Pero no sirve de nada que nosotros podamos creer, predicar, hablar la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros no somos obedientes. Y yo les aseguro, hermano, que aquel que prueba y come del Cordero, ¿sí? Una nueva persona en Cristo va a ser. Amén. Bueno, hermanos, gracias, Padre. Te doy, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, Padre Santo. Te pido, Padre Todopoderoso, que tú estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Señor, clamo a ti, Padre Santo, para que tu palabra penetre, Señor, en los corazones y que use, Señor, esta prédica de hoy, Señor, para que podamos entender, Señor. Te pido, Señor, que tú estés obrando, Señor. Si hay algo que pudo haber dicho y no se entendió, Señor, sabemos que tu Espíritu es quien va obrando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, Señor.
Sabemos que tu Espíritu es quien nos va haciendo entender tu palabra, Señor. Por eso te pido, Padre Santo, que tú estés obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos como en la mía, Señor, para que cada día podamos tener una comprensión, Señor, completa de tu palabra, Señor, que podamos ser guiados, inspirados, Señor, corregidos por tu palabra, Señor, y que realmente nuestro anhelo, Padre, sea poder estar lleno de ti, Señor. Sea que en todo tiempo, Señor, escudriñemos las Escrituras y vivamos conforme a ellas. Padre, te pido, Señor, para que tú estés bendiciendo cada uno de los hogares en los que hoy se pueda celebrar esa Pascua, Señor, y podamos comprender que esa Pascua eres tú, que has muerto por nosotros, que hasta la última gota de tu sangre fue derramada por el perdón de nuestros pecados, y que hoy esa Pascua no es ese simbolismo del pueblo judío, Señor, sino es que el Cordero Santo, Señor, fue entregado por nosotros y molido por nuestras rebeliones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.